¿Sabías que lo único que puedes ver es la mansedumbre de la creación? Sí, la mansedumbre de la creación es lo único que se puede ver. Bienvenidos a este comentario del párrafo 3 del monográfico, tema especial que responde a la pregunta: ¿qué es el cuerpo? El cuerpo, de una manera tan lapidaria, nos dice Jesús, es un sueño. Y es que tiene que serlo, porque el Padre es eterno, es infinito, y aquello que tenga finitud, que tenga limitación, pues no puede ser del Padre. Al igual que otros sueños, a veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo. La cuna de todos los sueños. Dice así. La felicidad definitivamente no es tener, no es parecer, no es hacer. La felicidad real, la sostenible, es cuando nosotros tenemos la claridad de quiénes somos. Es ser el ser que somos. Y es sostener esa idea en nuestra mente, aun cuando nuestros sentidos de percepción parecieran mostrarnos objetos, cosas, incluyendo nuestro cuerpo, que no es real. Y declarar: el cuerpo no existe, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, que es precisamente la frase regente del sexto repaso en el libro de ejercicios, nos remonta también a otras lecciones maravillosas. Ustedes dirán: bueno, pero ¿cómo es que no soy un cuerpo y si me caigo me duele? Porque en nuestra mente, esa pequeñita porción de nuestra mente, tiene la idea de que si te caes, te va a doler. El cuerpo finalmente es neutro. Nuestro significado es lo que le da vida al cuerpo. ¿Eso significa que voy a comer hasta hartarme y comer de manera desordenada? No. Porque comer hasta hartarme también es una pauta de mi mente. No me siento satisfecho. Nada sacia como tal en mí y por eso me lleno de alimentos, sobre todo aquellos procesados, azucarados, que van a hacer alteraciones metabólicas en el cuerpo. Y cuando nosotros decidimos asignarle al cuerpo el propósito del espíritu, es decir, ser un instrumento de comunicación, evidentemente, un instrumento de comunicación que se traduce en la mayoría de los casos, y digo en la mayoría de los casos porque también muchísimas veces estamos en este sendero y hacemos las cosas porque tenemos la expectativa de un resultado. Y es aquí donde por siempre bendeciré y agradeceré lo que Íxaro Sweet, este maestro chileno precioso, bello, un niño hermoso, nos regala siempre. Quizás sí, quizás no, se cura. Muy probablemente sí, pero eso no es lo importante para un curso de milagros. Es así. Pueda que efectivamente nuestro cuerpo logre estabilizar su metabolismo y evidentemente ya de alguna u otra manera estar dentro de una estructura de salud. Pero no olvidemos que el eje de este entrenamiento mental no es el cuerpo, es la mente. ¿Que el perdón se traduce en salud mental? Sí. ¿Una salud mental que puede verse reflejada en el cuerpo? En la mayoría de los casos sí. Y en el caso de que el cuerpo siga enfermando, pero la mente se pueda mantener incólume y sostenida, como hay evidencias, como la primera gran evidencia, la de Jesús. Jesús estaba haciendo en el proceso de la crucifixión, previo a la crucifixión incluso, latigado, y Jesús nunca olvidó quién es, quién era, quién es el Padre,
y que eso finalmente formaba parte del juego del mundo. Por eso, tan magistralmente, ya una vez clavado en la cruz, solo puede decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque quienes le castigaron, quienes le crucificaron, quienes se burlaban de él, creían que atacando al cuerpo, estaban atacándolo a él. Y Jesús tenía claro que su cuerpo iba a fallecer. Y lo tuvo tan claro que para podérnoslo mostrar, acudió a la resurrección. Y sí, la resurrección, no del cuerpo, para poder entregar el mensaje, porque todavía faltaba mucho en la mente humana de la época entender eso, tuvo que hacerlo en el cuerpo durante un tiempo. Pero es que la resurrección no es del cuerpo, no es de la carne, la resurrección es en nuestra mente. Este momento, este pequeñito discernimiento, este comentario puede despertar en ti ok, este dolor no es mío, este dolor en mi rodilla no es mi rodilla, es en la rodilla. Y ahí vamos haciendo el trabajo en nuestra mente. Independientemente del síntoma, comprender que el síntoma no es la artrosis, no es la edad, no son... no. El síntoma es el reflejo de un patrón de pensamiento. ¿Y podemos utilizar el cuerpo como un instrumento de comunicación? Sí. Entonces, bueno, la afección en la rodilla me está hablando de que estoy siendo muy rígido, estoy apegado a un patrón de pensamiento rígido y tanta rigidez está afectando entonces, encontrando receptores como tal en la rodilla. Pero que al hacer el cambio en mi mente, pueda que los síntomas de la rodilla mejoren. Pero lo que más es necesario es que yo haga los cambios en mi estructura mental, que pueda soltar la rigidez. Un indicador de rigidez, ¿sabes cuál es? El hábito del resentimiento. El rencor es una evidencia de rigidez mental. Porque no logro todavía pasar la página, porque no logro todavía soltar aquello que lo sentí como una herida. Porque todavía, pueda que tenga la teoría clara, pero todavía en mí está ese odio especial, porque una parte de mí todavía se niega a dar el paso. Ahora, eso no es una condena, simplemente hasta que tome la decisión de solo hacer oídos a la voz del Espíritu. Y dependes de eso, de esa decisión, de que elijas solo escuchar la voz del Espíritu. Solo eso, nada más, nada más. Maravilloso, ¿verdad? Sí, maravilloso, maravilloso. Comprender que finalmente nada nos ataca, nadie nos ataca. Comprender que no hay un otro, soy yo con yo. Es un ego todavía con mucha estructura, con mucha rigidez, con mucho aferramiento a no dejar de ser. Y por eso es que hace del pasado lo único que puede existir en él. Pero hoy, en este momento, puedes elegir. Y aunque después de 3-4 minutos se nos haya olvidado, volvemos a hacer nuevamente la renovación de nuestro voto. Y volvemos a estar a la disposición de otro instante santo. Muy feliz instante santo. Comentario al párrafo 3 del
tema especial, ¿qué es el cuerpo? Un párrafo que nos marca una pauta totalmente vital en este proceso. Hemos hecho ya el comentario de que a los efectos de un curso de milagros el tiempo es la gran ilusión y que el tiempo es usado por el Espíritu Santo como un recurso de aprendizaje, porque es en la alfombra del tiempo donde acontece la experiencia corpórea y nuestra identidad corporal. Vamos poco a poco en el proceso del entrenamiento mental cambiando nuestra percepción respecto de nuestra verdadera identidad y ya vamos comprendiendo que todo lo que está sujeto al tiempo es falso, es demencia, es un sueño, es locura, es una ilusión. Entonces, dentro de la estructura de la alfombra del tiempo, el cuerpo cumple una función, no solo la de desplazarse de un punto a otro. El cuerpo viene a ser el gran testigo del paso del tiempo. Por eso el cuerpo envejece, por eso las arruguitas, las canitas y todo lo que la ley de gravedad con el tiempo va generando, pues, en hombres y mujeres, ¿no? De niños se tienen unas habilidades, se tienen unas destrezas físicas. A medida que se vamos transitando en esta ilusión de tiempo, en el tiempo lineal, pues esas habilidades se van viendo un poco cada vez más limitadas, a menos que tengamos un estilo de vida saludable, practiquemos yoga, y la yoga da flexibilidad y todo ello. Pues bien, dentro de la estructura de este cuarto párrafo hay algo que me parece vital que podamos nosotros tener en cuenta. Nos dice que el cuerpo, pues, está hecho para ser temeroso, ¿verdad? Y que precisamente el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado, es decir, ser el resguardo del miedo. Y fijémonos que incluso tal es el diseño fisiológico del cuerpo en el que tenemos toda una estructura física anatómica donde la emoción del miedo, por ejemplo, se vincula con los órganos del sistema renal. Además, tenemos todos una información a nivel de lo que es el sistema nervioso central. El cerebro reptil responde entonces ante algo que se siente amenazado, ya sea que enfrenta o huye. Es más, se hace hasta una apología del miedo, porque se asume que el miedo viene precisamente a ser la gran fuente de inspiración de que se viva la vida de una manera determinada. Y que en este caso, pues también la muerte viene a ser su gran triunfo. El gran triunfo del ego es precisamente que el cuerpo muera. ¿Okay? En otro momento vamos a conversar un poco el tema de la muerte, pero es importante tener en cuenta este hecho cuando nos dice, más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. Aquí está la clave. Si cambiamos la finalidad del cuerpo, que no sea como un instrumento para el placer, por algo que es vital y que el curso nos los deja muy bien en claro. Donde hay placer hay dolor. Donde hay placer hay dolor. La garantía del dolor viene por una experiencia de placer. Y digamos, pero bueno, es que el placer, por ejemplo, de disfrutar de un dulce tiramisú, por hablar de algo goloso, en el campo de la dulcería, la pastelería. ¿Sí? Porque voy a seguir queriendo más tiramisú. Y cuando el tiempo pase y yo no pueda consumir tiramisú, todo mi cuerpo va a experienciar un conjunto de sensaciones que conducen precisamente a la ansiedad. Y esta ansiedad, si no es el tiramisú, me va a hacer comer otro dulce. Y vamos generando una adicción. Entonces, del gusto placentero de un dulce al que le he dado la dimensión o el papel o el propósito
de que me haga sentir agradada, del sabor del cafecito con el chocolatico más la cremita y las galletitas hundiditas, y si lo hizo un italiano, una italiana, pues eso es mundial, ¿verdad? Entonces, fijémonos lo siguiente, ¿verdad? Ese disfrute, ese placer, cuando no lo tengo, me genera dolor. Duele y duele mucho. Y esto lo vemos en las relaciones especiales, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre hijos, padres, amigos, hermanos, en cualquier escala de relación. Vamos a ver precisamente cómo ese paso del placer al dolor es tan solo un paso. Porque en el momento en que cesa el placer, que además es limitado, y si nosotros incluso en este momento hiciéramos un pequeñito ejercicio, nos vamos a dar cuenta que son mayores la cantidad de tiempo en la que hemos estado en una experiencia dolorosa o sintiendo dolor, que el tiempo en el que hemos disfrutado algo que nos haya causado placer. Sí. Placer. Entonces, interesante que tengamos la posibilidad de cambiarle el propósito al cuerpo cambiando su finalidad. ¿Y cuál es el cambio aquí del propósito del cuerpo? Bueno, dejar de ser un instrumento para el placer y pasar a ser entonces un instrumento para el propósito del espíritu. Que se convierta simplemente en un espacio de comunicación del espíritu. Pero en lo práctico, en lo técnico, ¿cómo se come esto? Bueno, en principio, que nuestra mente esté en calma, esté en paz respecto de lo que es el cuerpo. Y que esa calma y esa paz nos permite, en verdad, simplemente ver el cuerpo como un instrumento de comunicación. De una comunicación que además va a transmitir básicamente, a reflejar básicamente ese estado de la mente de calma y de paz. Entonces, bueno, vamos a hablar más pausado, vamos a comer de alguna manera, de manera más ecuánime, ya no nos vamos a echar aquellas hartadas, ya no es un tema de que si me siento a comer, el plato tiene que estar en un cerro de comida, ya mi tono de voz comienza también a ser más bajo, porque lo que busco simplemente es comunicar, no gritar, no imponer. Y toda la expresión del lenguaje corporal es cada vez más equilibrado, más sereno. Es ese caminar que no taconea, que no pisotea el piso, que simplemente pareciera que se flotara, ¿ok? Y esto incluso me hace recordar a un maestro que conocí hace unos años vinculado al hinduismo en la ciudad de Maracay. Y wow, o sea, en verdad el hombre caminaba y era como que no pisaba el piso. Y recuerdo que incluso una de las cosas que hizo, le otorgan una cruz de madera que talló un artesano durante unos meses. El hombre la recibe, da las gracias, la coloca entre sus manos, hace unos movimientos y ¡pum!, retorna una moneda de oro. Por supuesto, de los milagros de los que se habla en un curso de milagros no tienen que ver necesariamente con esto. Pero sí, ciertamente, a lo que quiero destacar es el tema de ese caminar, de ese ser, esa presencia agradable, de ser ese instrumento del espíritu. Y como todavía no sé cómo es que soy instrumento del espíritu, simplemente le pido al espíritu que su propósito se haga en mí. Muy feliz instante santo.